Gracias a todos los que están con nosotros el día de hoy, pues en este programa de la verdadera devoción al corazón de Jesús. Y junto con el programa de la verdadera devoción al corazón de Jesús, del triunfo de la Inmaculada. Pues el día de hoy con un tema muy interesante y que refiere precisamente al mensaje que hemos recibido desde España a través de estos dos maravillosos libros de los que les hemos hablado en muchos programas y que refieren precisamente la verdadera devoción al corazón de Jesús y el triunfo de la Inmaculada. Dos libros extraordinarios, llenos de mensajes profundísimos, de los que queremos hablar el día de hoy. Para eso tenemos a nuestro hermano mayor desde España, a José Antonio Revuelta. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Cecilia, por invitarme, por poder estar de nuevo aquí en México y bueno, pues a tu disposición para poder compartir pues el grandísimo tesoro que nos ha concedido desde el cielo para nuestra ayuda y bueno, para poder llegar a la eternidad, que es lo que se trata. Lo que nosotros queremos hablarles el día de hoy es pues de estos maravillosos libros, de su contenido, cómo ha iniciado todo esto. Este libro de La verdadera devoción al corazón de Jesús, que es bellísimo, el libro del triunfo de la Inmaculada, que ahorita lo voy a tomar aquí, que está mejor que el mío, porque el mío está muy, muy utilizado, o sea que ustedes lo van a ver, que es unas manos de la Santísima Virgen con un corazón dentro de ellas, precioso, pero lo importante de estos libros es su contenido. ¿Cómo ha iniciado todo esto? Cuéntanos un poco, José Antonio. Bueno, voy a ver si puedo hacer un breve resumen Por favor. de cómo se inicia esto. Bueno, pues la historia se inicia con una persona, ama de casa, normal y corriente, que, bueno, pues una persona que sí lleva una vida espiritual y que tiene un director espiritual, pero por lo demás, pues normal, o sea, normal, sencilla, como cualquier otra, una mamá de familia que va a misa, sí, con cierta frecuencia y poco más. Entonces, esta persona, que se llama Marga, además, pues en un determinado momento, en concreto en el año 1998, empieza a tener locuciones del Señor y de la Virgen María. Las locuciones son que uno oye hablar, o sea, no ve, no es como una aparición, por ejemplo, como sería Fátima o como sería Lourdes, donde el vidente ve a la Virgen o ve a Jesucristo, sino simplemente oye una voz y bueno, pues le va diciendo quién es y entonces va tomando, entonces por indicación de su director espiritual, y ya lógicamente pues pregunta, claro, porque está desorientada, el director espiritual pues le empieza a dar unas normas, una dirección de cómo tiene que tratar este fenómeno extraordinario, y a partir de ahí pues ella empieza pues a apuntar todos estos mensajes que le van llegando. Como decía antes, esto empieza en el año 1998. En un principio pues, son mensajes más sencillos, más cortos. Luego, poco a poco, pues a medida que va pasando el tiempo, pues van creciendo en, llamémosle, complejidad o contenido, en duración también. Y pues bueno, siguen un proceso de crecimiento. Y entonces, en un determinado momento, que tampoco podría decir exactamente en cuál es, pero en un mensaje el Señor le indica que quiere que se escriba un libro con esos mensajes. Hasta entonces los mensajes se mantenían en una órbita privada, o sea, pues lo conocía ella, me imagino que alguien de su entorno cercano y algunos sacerdotes y su director espiritual. Y entonces el Señor le pide que quiere que parte de esos mensajes se haga un libro, le indica también el título del libro, o sea, incluso yo creo que le indica hasta la portada, ¿no?, cómo tiene que ser, o sea, que le da todas las instrucciones y entonces pues ella pues obedece, pide autorización a su director espiritual y empieza pues a hacer esa selección de estos mensajes también con la ayuda del Señor, y de tal forma que finalmente pues surge este libro, el primer libro, popularmente a veces conocido como Libro Rojo, que es la verdadera devoción al corazón de Jesús. En este libro se incluye también, que es muy interesante, un primer apartado que es de tipo teológico, o sea, es un resumen de unas 60 páginas, donde hay un resumen muy bueno, yo lo he leído, lo conozco bastante bien, bueno, sobre lo que es toda la teología del corazón de Jesús, un poquito toda la historia, cómo se ha ido desarrollando, los santos, algo del magisterio, y un poco los conceptos teológicos que hay acerca de la devoción al corazón de Jesús. Bueno, pues finalmente este libro es editado, se empieza a distribuir y bueno, pues empiezan a producir también abundantes frutos, luego ya hablaremos de ello.
y en un determinado momento, pues el Señor, en un principio parecía que este era el libro y que ya con esto se había acababa terminado, todo. pero posteriormente el Señor le dice que quiere que haya un segundo libro y entonces pues surge algo parecido, o sea, ella vuelve otra vez a ir recopilando, lo va revisando todo su director espiritual y finalmente en el año, creo recordar, 2013, así es, hace 2 años, es cuando se edita este segundo libro, que es en concreto El triunfo de la Inmaculada. Entonces, bueno, pues este libro se empieza también, ya como ya era conocido el anterior, pues se difunde incluso aún más rápidamente y, bueno, pues a partir de ahí, pues ya poco más se puede decir, únicamente pues que ya permanece en el anonimato, por tanto, pues no sabemos quién es y, bueno, pues los libros sí es cierto que se están difundiendo mucho y que realmente el contenido, como decías antes, pues es extraordinario, ¿no? Por la temática, el contenido, etcétera, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hacer un poco la historia de cómo Mundo Católico pues encontró este mensaje y cómo nosotros al conocerlo, leerlo, meditarlo, hemos encontrado pues una absoluta coherencia con el mensaje. Es importante que sepan que yo conocí a José Antonio a través de un amigo común. Me lo presentó, vino aquí cuando estábamos como estación de radio y escuché su testimonio. Me impactó notoriamente porque veía en él algo distinto de los demás testimonios. Veía que en él había como un progreso a partir de su testimonio, es decir, un crecimiento, una necesidad profunda de llevar el Evangelio, una necesidad profunda de hacer amar a Jesús de una manera pues ya más clara y práctica, ¿verdad? Porque a veces somos un poco teóricos, etéreos. Y pues me mostró el libro, me lo dedicó y empecé a leerlo porque él me dijo que el Señor de una u otra forma había comunicado que a este instrumento de Dios y que le había dicho que aquel que leyera el libro iba a tener un cambio espiritual a favor, ¿verdad? Pues palpable. Algo palpable. Entonces, animada por lo que contenía el libro sobre su corazón de Jesús, más esta posibilidad de hacer un brinco espiritual, pues leí el libro y lo leí de cabo a rabo, es decir, desde que empecé hasta que terminó sin detenerme. Y mi sorpresa fue cada vez mayor, pero ya hablaremos de eso, hasta que puedo decirles el fruto que recibí, pero me voy a esperar hasta el momento de los frutos para decirles, o sea, ¿qué quiero decir? ¿Cómo lo conocí? Esto fue como lo conocí y a partir de entonces pues ya me ligué con el otro libro que también leí, que también estuvo a nuestra disposición. Y seguimos esto de darles a conocer a ustedes estas cartas de amor, porque son verdaderas, más que mensajes, son cartas de amor dirigidas por Jesús y por María a todos sus hijos. Básicamente es lo que quería dar de historia. Ahora, ¿qué nos puedes decir respecto de las revelaciones privadas? ¿Cumple estos mensajes lo que la Iglesia, la doctrina y su magisterio nos dicen de las revelaciones privadas? Bueno, pues esto sí que me parece interesantísimo y además yo creo que es muy bueno pues explicarlo y que todo el mundo pues entienda también. Entonces, lo primero, claro, hay que hablar de qué significa la revelación privada dentro de la Iglesia. O sea, en la Iglesia hay una revelación pública, que es la del Evangelio, la de las Escrituras, que es donde se contiene la palabra de Dios y que la Iglesia de alguna forma pues nos asegura que ahí es donde está la palabra de Dios y donde está todo el contenido de lo que debemos de saber, todo lo que es lo que Dios nos ha hablado. Pero además existe otra cosa distinta que se llama revelación privada, que es ya algo posterior a que se cierra ya la Escritura y la revelación pública, pero que ha ido ocurriendo a lo largo de todos los siglos. O sea, no es una cosa extraña, sino que realmente va ocurriendo a lo largo de todos los siglos. La revelación privada es una revelación donde el Espíritu Santo, o Jesucristo, o la Virgen María, hay una revelación del cielo, podemos decir, a una persona concreta, donde pues, se le comunican determinados temas, como ocurría también con los profetas pues, en el Antiguo Testamento. Entonces, esta revelación privada, claro, es distinta de la revelación pública, tiene otra categoría, pero podríamos decir tiene un lugar, o sea, es algo que Dios nos da y que tiene también un propósito. Entonces, lo mejor es que nos vayamos al catecismo para ver qué dice el catecismo de la revelación privada. Bueno, en concreto tengo aquí el catecismo, te lo voy a enseñar aquí. Ahí está. Bueno, es más bueno para enseñar porque yo siempre se me mueve todo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues entonces, en concreto, en el punto 67, el catecismo nos habla de las revelaciones privadas. Entonces, ¿qué nos dice?
habla de que a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Y ahora dice, su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, que eso ya decíamos que está cerrado en la revelación pública, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Por tanto, esta es la función, o sea, el propósito de la revelación privada es ayudar a vivir más plenamente la revelación pública en un determinado momento de la historia. Lo que es una ayuda que Dios da para en determinados periodos históricos que tienen una dificultad concreta, pues entonces Dios da una ayuda extraordinaria. Y entonces esa ayuda es precisamente para que lo que ya sabemos, que es el Evangelio y el magisterio de la Iglesia, lo podamos vivir mejor en esa situación distinta que se va produciendo a lo largo de la evolución histórica y nos da esa ayuda para poderlo vivir mejor. O sea, ¿podemos leerlo entonces? Bueno, vamos a dar otro paso más, vamos porque al paso. ese sería un poco, o sea, es decir, que la revelación privada tiene un sentido y un propósito. Luego, ¿qué más nos dice la Iglesia? Me gustaría también aprovechar, tengo aquí, esta es una de las encíclicas de Benedicto XVI. Muy importante. Verbum Domini, que precisamente de lo que habla es de la palabra de Dios. Por tanto, aquí también hace algún comentario alrededor de el Papa Emérito. Bueno, pues entonces va hablando de la revelación privada. Dice, la revelación privada puede añadir nuevos acentos, dar lugar a nuevas formas de piedad, puede tener cierto carácter profético. Muchas veces en la revelación privada hay un aspecto profético, ¿no?, de anuncio hacia el futuro o de advertencia, pudiéramos decir, ¿no? Si no cambiáis puede ocurrir esto, ¿no? Y entonces dice a continuación el Papa, y presta una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el presente. Un poco la línea del catecismo, o sea, que es una ayuda válida además para comprender y vivir mejor el Evangelio en el presente. De ahí que no se pueda descartar. Esto es importantísimo porque lo que dice el Papa es que la revelación privada no se puede descartar. O sea, hay una obligación en el sentido de que yo, cuando hay una revelación privada, tengo la obligación de estudiarla, acogerla y discernirla. Esto ya lo dijo San Pablo en sus cartas, cuando habla, dice, no extingáis el espíritu, examinar el espíritu. Él se refería a la profecía, cuando hablaba del espíritu se refería a las profecías, examinar las profecías, descartar lo malo y quedaros con lo bueno. O sea, que hay una obligación y de hecho solo la Iglesia puede hacer este discernimiento de las profecías y de los mensajes, pero tiene también la obligación de hacerlo. O sea, ella tiene el derecho de hacerlo, solo ella, pero tiene también la obligación de hacerlo. Por tanto, no se puede descartar, hay que examinarlo y a partir de ahí, pues decir, oye, esto es válido, ayuda o es algo, porque claro, en esta parte de la relación privada, como el demonio también trabaja y muy activamente, también hay revelaciones privadas falsas, claro, evidentemente. O que se desvían. O que se desvían. Entonces, la relación privada también puede ser la verdadera, lógicamente, tiene un origen de Dios, que viene del cielo, pero hay también una relación privada que no es tal relación privada, sino que es realmente una suplantación por parte del demonio, que lo que hace es una apariencia, pero con el propósito de confundir, enredar, distraer, etcétera. Y evitar pues muchas verdades y realidades de nuestra fe que poco a poco pues van haciéndose distorsionadas y se van alejando. A mí me gustaría pues mencionar que nosotros aquí en Mundo Católico somos muy obedientes a la Iglesia. Para nosotros este punto es fundamental, ya que cuando hablamos del mensaje revelado, tratamos de que siempre este mensaje revelado no esté prohibido, en primer lugar. En segundo lugar, que haya una aceptación y que nuestros pastores ya tengan en este proceso el estudio y el análisis de los mensajes o de los libros de los que se trata. Y tratamos de tomar en cuenta el magisterio y tomar en cuenta pues, la tradición de la Iglesia y todo lo que refiere precisamente a estar muy unidos al Santo Padre. Entonces, me gustaría, ¿cuál es el avance de los libros respecto de la Iglesia, desde luego en España, porque pues es ahí donde se ha dado esta revelación? Muy bien. Bueno, pues voy a empezar casi un poquito con lo que sería el discernimiento. Decíamos antes, puede haber revelación falsa o revelación privada verdadera. Entonces,
¿cómo se discierne esto? O sea, pues esto hay unas normas, porque la Iglesia lleva muchos siglos ya, desde San Pablo ya lo hacían. Entonces hay unas normas muy claras que son una ayuda muy grande para poder discernir, y de hecho es fácil, relativamente fácil, poder saber si algo es auténtico o algo es falso. Estas normas, la última actualización que dio la Congregación para la Doctrina para la Fe en el año 1978, está emitida la última versión de estas normas de discernimiento para el tema de las profecías, mensajes, etc. Entonces, básicamente hay como 3 reglas o 3 aspectos que hay que estudiar. Estos 3 aspectos serían, por un lado, el vidente, o sea, hay que hacer un estudio del vidente. De su credibilidad, de su forma de vida. Sí, exacto. Luego, el segundo punto sería el contenido en sí, o sea, de qué se nos está dando, qué contenido hay ahí. Y luego, en tercer lugar, los frutos. Es decir, bueno, pero esto está produciendo un fruto bueno o no produce nada, o un fruto malo, ¿no? Entonces, con todos estos 3 aspectos, pues se puede saber muy bien. Si los 3 son coincidentes, pues hombre, hay podría decir, una certeza buena y grande de que realmente estemos ante una revelación auténtica, aunque siempre, en último término, solo la autoridad eclesiástica es la que puede dar definitivamente un dictamen. Entonces yo voy a ir explicando, porque yo creo que es muy interesante que estos criterios se los apliquemos a este caso concreto de estos libros, y también nos vale una ayuda, pues para que, sobre todo para que los que nos están escuchando o puedan leer los libros, pues sepan cuáles son las razones y cuál es el discernimiento que hay detrás de esto. Entonces, empezando por la vidente, la Congregación para la Doctrina para la Fe dice que hay que examinar varios aspectos relativos a la vidente. Por ejemplo, primero, pues su equilibrio psíquico emocional. Evidentemente, si nos encontramos con una persona desequilibrada, con ataques de histeria, en fin, o emocionalmente desequilibrada, pues uno ya puede tener dudas razonables de que allí haya algo realmente auténtico, ¿no? Luego, por otro lado, se pide que se examine la rectitud de vida y la honestidad de vida. O sea, es decir, es una persona, por ejemplo, si el que dice que tiene estas relaciones resulta que es un ladrón o estafa dinero. O vive en Amaciato. O vive lujosamente, bueno, una vida muy... Pues habría que pensar también que aquí también hay algo extraño. Entonces, se trata de examinar cómo es esa rectitud de vida, honestidad, etc. Luego, muy importante, y eso será mucha importancia, es la sinceridad y la docilidad, la obediencia, podríamos decir, a la autoridad de la Iglesia. O sea, si es una persona que al dársele indicaciones por parte de la Iglesia, las obedece, las sigue, es fiel, es obediente en ese aspecto, ¿no? También tocan otro tema que también es interesante, que hablan de la capacidad de la persona de, cuando esas revelaciones finalizan, pues de retomar una vida normal, donde ahí se ve un poquito pues la humildad de la persona, y si realmente lo que ha recibido le ha ayudado, pues o sea, por ejemplo, hay casos donde la persona en esas revelaciones, que luego ha querido que continuaran y como se habían terminado, pues ha pretendido falsearlas, ¿no? Para dar la apariencia que continuaran. Entonces, bueno, si aplicáramos estos criterios al caso de esta persona, este instrumento que se llama Marga, pues hombre, hay una serie de datos que yo creo que sí nos ayudan a entender que en este caso pues estamos ante una persona de mucha credibilidad. El caso de Marga, yo sí la conozco personalmente, o sea que tengo, bueno, pues por pura casualidad, de hecho yo cuando la conocí no sabía que tenía este tema de los mensajes, me enteré luego más posteriormente, con lo cual pues tengo una opinión de primera mano pues de estos 12 años. Entonces, bueno, yo sí que puedo decir que, como decía antes, pues es una ama de casa, tiene 4 hijos, ella se dedica, su vida diaria, pues es la de una ama de casa, es decir, tiene que ir a la compra, preparar la comida, planchar la ropa, educar a sus hijos, ir a buscarles al colegio, o sea, todas las tareas. Ella no trabaja, trabajaba en su momento, pero posteriormente dejó el trabajo para atender mejor a su familia, aunque... Por otro lado, está en una situación, bueno, pues económicamente no es una familia, o sea, es una familia humilde, sencilla, con, pues eso. Que vive con lo justo. No nadan en la riqueza, sino que al contrario, más bien con estrechez. El número rojos, como nosotros. Por lo demás, pues es una persona, en ese conocimiento que tengo yo directo de su persona, pues una persona normalísima, o sea, de lo más sencilla, lo más normal. Diría que es una persona anodina, incluso, podríamos decir. O sea, no es una persona especialmente brillante o especialmente inteligente, o sea, brillante digo en el punto de vista, hombre, pues que haya hecho un doctorado y que sepa mucha teología. O que haya estudiado muchas carreras. O que haya muchas carreras, ¿no? Es una persona normal que hizo sus estudios universitarios. Una mamá. Absolutamente normal. Luego, por otro lado,
también es interesante, es una persona pues, que también tiene sus cruces, o sea, como todos normalmente tenemos cruces, pero bueno, pues ella también tiene, o sea, que el ser instrumento de Dios no le ha evitado tener sus cruces. Ella pues, ha tenido distintos tipos de cruces a lo largo de su vida y los sigue teniendo, pero en cambio esas cruces pues los lleva con mucha, llamémosle, con mucha alegría. O sea, eso es una cosa que sí se puede testimoniar también. Yo, como decía antes, tengo cierto trato frecuente con ella y sí que veo en ella, sobre todo, pues impresiona una actitud, una paz interior que se transmite realmente cuando se habla con ella, una alegría. A veces yo conozco situaciones un poquito difíciles que puede tener, en cambio le veo con una alegría interior muy grande, ¿no? Con lo cual dices, hombre, pues esto lo tiene que dar el Espíritu Santo, porque si no, si fuera algo falso, pues es difícil, ¿no? Que uno mismo, pues en situaciones difíciles, encima pueda estar alegre. Luego también es una cosa que no se ha beneficiado en nada, o sea, de hecho este tema de las revelaciones, para ella lo que ha supuesto es un trabajo extra, no ha supuesto ningún beneficio ni económico, ni de publicidad, ni de ser famosa. Ningún beneficio personal ni familiar. El director espiritual le ha dado unas normas, ella permanece en el anonimato, por tanto no es conocida, por tanto no es popular, tampoco no sabe ni quién es. Tampoco la beneficia en nada, y en cambio sí que le obliga a un trabajo porque, como decía antes, además de todas estas tareas domésticas, ella tiene que hacer largos ratos de oración para poder recibir, de hecho, pues a veces 2 y 3 horas diarias de oración, y luego además el proceso de recibir estas locuciones lleva un gran trabajo porque hay que apuntar todo lo que se recibe, luego hay que revisarlo, hay que transcribirlo a ordenador, luego hay que toda la tarea de la dirección espiritual con su director para ir revisando todo. O sea, realmente a ella le lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y no le beneficia en nada. Entonces, bueno, lo beneficia que se gana la vida eterna. Podríamos decir que, y luego por otro lado, y también quería resaltarlo, es una persona que ha visto siempre obediente, o sea, que en todos los temas de cualquier tipo siempre la ha visto obediente a todo lo que le ha pedido la Iglesia, lo que le ha pedido sobre todo lo que le pidió su director espiritual, ha sido especialmente obediente. Por ejemplo, su director espiritual, una de las normas que le ha dado es que ella no puede leer nada de revelaciones privadas, de ningún tipo, lo tiene prohibido para evitar que le pudiera influir. O sea que no puede leer ni el mensaje de Fátima, ni el mensaje de Medjugorje, no, ni el mensaje... Fátima entiendo que sí, porque es una ya aprobada. Sí, pero Medjugorje, por ejemplo... Pero todo lo demás no puede leerlo. Sí. Por tanto, eso en alguna ocasión le he comentado, le he dicho, oye, pues has oído, te comento esto que he visto en tal sitio, y me dice, no, por favor, no me cuentes nada, porque yo no puedo escucharlo. O sea, que tiene como una obediencia, vamos, al detalle. Luego, si pasamos al segundo aspecto, que sería el contenido de la revelación, pues en ese sentido, puedo decir, estos libros ya llevan cierto tiempo y han sido muy estudiados. O sea, es por un lado, ha habido varios obispos que los han leído. ¿Ahí en España? También aquí en México. El director espiritual, que es el director espiritual es una persona especialmente preparada, pues es un hombre que ha estudiado mucho todo el tema de discernimiento de espíritus, tiene estudios muy profundos en esto, y además teológicos también, un hombre de primera categoría. Y por otro lado, pues él ha hecho una revisión completísima, o sea, ha hecho exhaustiva, ha discernido incluso y ha dejado aquellos mensajes que realmente pues está plena seguridad de que estaban en coincidencia con el mensaje de la Iglesia y con la doctrina de la Iglesia. Después ha habido, yo calculo, así que conozca directamente, unos 50 sacerdotes, algunos de ellos con doctorado en teología, que han leído estos libros en profundidad y que no solo no han encontrado nada, sino que les ha entusiasmado. Han dicho que hay una doctrina magnífica. Me estoy acordando ahora un doctor en teología, especialista en Corazón de Jesús, precisamente, y nos comentaba pues, que realmente el libro era magnífico en su contenido. Esto desde luego no se lo puede inventar nadie. Aquí hay algo, aquí está Dios presente por la profundidad de los conceptos que hay teológicos. No solo eso, sino que muchos sacerdotes los han recomendado, y los sacerdotes que han distribuido muchísimos libros, porque viendo la fuerza espiritual y la vida que podían significar, pues los han distribuido, ¿no? Por otro lado, pues de todas las personas que los han leído, pues hasta ahora no hemos recibido ninguna, llamémosle, opinión, información donde diga aquí hay algo que está mal. Ha habido casos que sí, que nos han enviado un correo diciendo, pues oiga, aquí he encontrado que aquí hay una herejía, ¿no?
Entonces, bueno, lo hemos revisado y lo que ocurría es que realmente esa persona no estaba bien formada y el que tenía la herejía era él, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, recuerdo un caso que había un tema relacionado con el tema de la gracia, todo este tema de los protestantes, ¿no? De la salvación por la gracia o no, que tenía el hombre pues una idea errónea, y entonces pensaba que era una herejía, y entonces no, le respondió el director espiritual, le dio un montón de argumentación, y el hombre al poco tiempo dijo, pues muchas gracias porque me han sacado de mi error, o sea que incluso el libro ayuda a sacar de su error teológico a alguien que estaba. Bueno, por seguir el tercer aspecto, que sería el tema de los frutos. En el tema de los frutos sí es cierto que yo, el primer sorprendido he sido yo, porque claro, al principio cuando lo lees a mí me gustó mucho, lo volví a leer, pero lo que me ha sorprendido más ha sido empezar a ver que otras personas que lo leían realmente se producían, pues ha habido de todo, o sea, yo ahora no hay tiempo, ¿no? O sea, para hacer un relato exhaustivo, pero sí puedo decir que una gran cantidad de personas les ha cambiado su oración y su relación personal con Jesús. Yo creo que ese es el fruto más bonito y el más abundante que ha dado estos libros. O sea, que les ha transformado interiormente su corazón, la forma de recibir la Eucaristía, de ver su trato personal con Jesús, su oración personal con Jesús. Luego ha habido casos de conversión, o sea, ha habido casos, yo conozco algunos directamente en mi entorno cercano. Bueno, podría empezar con mis propios hijos. A mis hijos realmente les ha dado un cambio muy profundo, profundísimo, o sea, les ayuda muchísimo a crecer espiritualmente. Pero además, ¿y cómo aclararles las cosas? Sí, exacto. Y conozco casos también de jóvenes, a lo mejor jóvenes alejados de la iglesia. Conozco un caso, por ejemplo, que hacía ya 15, hizo su primera comunión, se fue de la iglesia y al cabo de 20 años, cuando empieza a leer el libro, pues pidió que quería confesarse y empezó a comulgar. O sea que, de hecho, este fruto de la confesión a raíz de leer el libro a mí me parece pues magnífico. Extraordinario. Es una cosa que es muy difícil así, de primera simplemente por la lectura de un libro. Pues bueno, ha habido muchos de todo tipo, extraordinarios, y que bueno, nos van escribiendo muchísimos correos. O sea, que realmente se puede decir que ha habido, y el tema es que aquí no nos enteramos de todo lo que ocurre. No. Habrá mucha gente pues, que lo haya leído, ya ha transformado su vida, y que claro, no lo sepamos, ¿no? Entonces, bueno, por completar este bloque, que sería un poquito la situación respecto de la Iglesia. O sea, esto es un poco, sería como nuestro análisis según las normas. Resumiendo todo esto, lo que podemos decir es que todo lo que hay son indicios muy fuertes de una credibilidad positiva, es decir, de que esto es auténtico porque tanto la vidente como el contenido como los frutos pues son buenos. En la situación respecto a la Iglesia, pues lo que se hizo fue cuando el libro se publica, se envía al obispo, correspondiente al que le correspondía, pues para su revisión, se pedía el Nilostat. Quiero también decir que previamente, antes del libro, ya el obispo conocía esta situación de esta persona. Ella dijo que tenía esto, o sea que tenía estos mensajes privados. El obispo lo que le dijo es, lo que le ordenó fue, pues tú sigue con esto, sé muy fiel a tu director espiritual. O sea que el obispo ya tenía conocimiento de que se estaba produciendo este carisma extraordinario, y las órdenes que dio fue pues, que sigue adelante, pero sé muy obediente. Y sé muy obediente a tu director espiritual. El libro, como decía antes, se presenta y entonces, bueno, pues la verdad es que hasta la fecha todavía no hay una respuesta. Ha habido en varias ocasiones pues se ha insistido diciendo, bueno, está este libro presentado, por favor díganos el estudio. ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué quitamos? Entonces, bueno, lo único que sí se nos dijo es que de acuerdo ahora con el derecho canónico, del propio obispado nos dijeron, bueno, esto es una relación privada, de acuerdo al derecho canónico, ustedes pueden distribuirla privadamente. O sea, claro. Pero vamos, simplemente porque así lo permite el derecho canónico y así nos lo dijeron, pues distribúyanlo ustedes privadamente, porque decíamos, también te das un poco el cargo de conciencia, bueno, vamos a distribuir una cosa, pero no nos dice todavía. Entonces, bueno, pues así se empezó la distribución privada. El libro posteriormente se envió a todos los obispos de España, o sea que todos los obispos de España que ya ahorita están enterados. Lo han recibido. Y en ese sentido, bueno, pues no ha habido nadie, o sea, hasta la fecha, ningún obispo ha dicho nada en contra, y me consta también que algunos lo han leído. Entonces, lo que sí tenemos la certeza es que la Iglesia no ha sacado ninguna nota en contra de este libro, aunque todavía tampoco se ha pronunciado. O sea, sí, está en proceso. Nos gustaría que fuera cuanto antes, pero bueno, la Iglesia también tiene sus tiempos, me imagino que también hay... No, y últimamente, debido a toda la situación de revelaciones privadas
que incluyen, por ejemplo, Medjugorje, el caso de Medjugorje, o Medjugorje, como le digan ustedes, han dicho, la Iglesia ha empezado a decir que tiene una serie de normas respecto a las revelaciones privadas de este tiempo, y una de esas normas, que pues yo no la he visto por escrito, pero es así, no se pronuncia hasta que el vidente o la persona que recibe el mensaje muere. Antes no se pronuncia. Mientras esté vivo, la Iglesia no se ha pronunciado, aunque conozco casos de revelaciones privadas en Sudamérica aprobados por el obispo local, ¿sí?, en donde la persona sigue viva. Sí, el obispo realmente siempre tiene la potestad. Sí. Si un obispo quiere dar un hilo, está diciendo que el contenido de este libro, pues no hay nada contra la fe. No En realidad, nada. hay un primer paso, es decir, aquí no consta nada contra la fe. Otra cosa ya sería fenómenos ya sobrenaturales, es decir, aquí había fenómenos sobrenaturales, pero tal vez no es el caso de este libro, porque aquí no se trata de apariciones, No. sino unos mensajes concretos donde lo único que la Iglesia puede decir es está de acuerdo con la doctrina de la fe. Sí. Luego ya otra cosa sería una valoración positiva, recomendándolo entusiásticamente, ¿no? Pero bueno, eso ya entra en otro aspecto. Ahora, ¿no? a mí por lo que refiere a los frutos, pues veo aquí en México he visto pues un impulso muy grande de aquellas personas que conocen lo que contienen estos libros y muy gozosas lo leen, lo meditan y les ha servido para tener un encuentro más profundo con el Señor, aumentar su vida de oración, su vida de sacrificio, su vida eucarística, lo cual se me hace un indicio muy importante. En el caso personal, a mí me pasaba algo que nunca entendía por qué me pasaba, pero me sentía que aunque yo oraba, iba a la misa y rezaba, había dentro de mi corazón como un hueco siempre que me hacía sentir con una melancolía, una tristeza continua. Entonces, pues oré mucho por esta circunstancia y en los libros espirituales la misma Iglesia dice que cuando uno siente esta tristeza o esta pena o este dolor, además de la herida que debe tener uno en la vida, correspondía a una falta de fe y de confianza en Dios. Entonces, pues esto se me quedó muy grabado y leí el libro con mucha alegría, encontré cosas maravillosas en el libro y cuando lo terminé de leer me sucedió que no volví a encontrar ese hueco en mi corazón. Buscaba, decía, ¿dónde está eso que sentía? Y no, ya no lo sentía. ¿Dónde está esa tristeza? No, pues ya estoy muy contenta. ¿Me falta algo? No, es que no me falta nada, decía yo. Entonces, para mí esto es un gran milagro y quisiera decir con San Juan Crisóstomo que cuando le preguntaban por qué los apóstoles no habían cambiado de lugar las montañas, ¿verdad? Porque dice que Jesús dice, si tuvieses la fe como un granito de arena, le dirías a esta montaña, muévete de lugar y se movería. Y le decían, bueno, pues los apóstoles no cambiaron ninguna montaña de lugar. Y San Juan Crisóstomo, con esa sabiduría y esa que le regaló el Señor, y con ese conocimiento de las cosas de Dios, les contestaba, es que es más grande convertir un corazón que mover una montaña de su lugar. Sí. O sea que realmente esto es lo que creo que hace el libro. Y los dos libros me parecen extraordinarios. Puedo decir que mi vida es otra, podemos decir antes del libro y después del libro, y del triunfo de la Inmaculada me ha dado un conocimiento y un deseo muy grande de tener una relación profunda con la Santísima Virgen. Aunque siempre le he amado, la considero mi madre, y como mexicanos somos muy cercanos a la Virgen María, la Virgen Santísima de Guadalupe, en esta vocación, realmente el libro me ha sido revelador en cuanto a quién es María. Y en cuanto a Jesús, ¿qué siente Jesús? Me ha encantado porque yo siempre le decía, yo quiero saber qué sientes, quiero saber qué quieres, quiero saber cómo estás, quiero saber más de ti. Pues me ha encantado porque me ha ayudado a enamorarme más de Jesucristo. Y esto con todas las personas que aquí en México lo han recibido, lo han leído, he podido entregarlo a obispos, he podido entregarlo a sacerdotes, a muchos, he podido a personas muy preparadas, ninguna de ellas me ha hecho un comentario contrario respecto de los libros, respecto de sus mensajes y respecto de todos los pies de página que tienen, porque tienen, bueno, muchísimos pies de página para fundamentar lo que se dice en el mensaje, aclararlo, profundizarlo. Me ha encantado. Son unos libros maravillosos, yo los recomiendo ampliamente para todos aquellos que quieren una relación más profunda con Jesús y con María. Son cartas de amor, como dice Jesús, cartas verdaderas en donde vamos a encontrar a un Jesús real, a un Jesús que nos está hablando al oído, a una María que nos está dirigiendo espiritualmente como capitana de esta lucha en la que vivimos hacia el triunfo y el reino de Cristo en la tierra.
Bueno, solamente ya por cerrar, Sí. decir que yo sí que he estudiado profundamente los mensajes a lo largo de todos estos años y mi sorpresa ha sido que en todos estos mensajes hay como una especie de síntesis perfecta de enseñanza del magisterio de la Iglesia, Así es. de la Escritura. O sea, hay a veces partes que encajan perfectamente con lo que dice en la Escritura, incluso de los santos, y que al final la síntesis de todo esto pues es ese entendimiento profundo de cómo es el amor al corazón de Jesús, pero con unas palabras que son sencillas de entender, o sea, que la gente sencilla, que no sabe teología, es capaz de entenderlo, pero a la vez con una profundidad teológica muy grande, que uno ve cosas que dice, pero anda, si esto está en la encíclica del Papa no sé qué, en el magisterio de tal, esto lo dice la Escritura, el profeta, tal, o sea, y es impresionante ver cómo está todo perfectamente ensamblado, ¿no? Con lo cual dices, hombre, pues esto realmente es difícil que se lo haya podido inventar nadie. No, y además una persona sencilla, una ama de casa, que por más conocimiento que tenga, pues no puede citar a algo de la Escritura tan textual, ¿verdad? Y esto es muy importante. Así que, pues, es una invitación para que tengas los libros, para que los adquieras. Nosotros aquí los tenemos en Mundo Católico. Nos puedes llamar, nos puedes escribir. Nosotros tenemos sagradocorazonmexico@gmail.com y ahí nos puedes escribir. Te pido que seas paciente porque tenemos muchas cosas, pero vamos a abocarnos de manera específica después de la visita de ellos a que tú vengas por los libros, que nos escribas, que nos pidas los libros, que vengas aquí al Mundo Católico a tenerlos. Vale la pena. La verdad es que te aseguro un gran cambio en tu vida. Te aseguro una gran motivación y un gran deseo por conocer más a Jesús y a María y sobre todo de llevarlo a los demás, concretarlo en acciones específicas, concretas, determinadas, que te sirvan para crecer espiritualmente, para reparar tus pecados y los de los demás y para acercarte mucho más al corazón de Jesús y al corazón de María. Muy bien, pues muchas gracias. Pues no, Cecilia. gracias, ya se nos acabó el tiempo y estamos atrasados, pero muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta